Bien, bienvenidos y buenas noches o buenas tardes o buenos días en algún lugar en que se esté viendo este video, eh, ya que lo estamos grabando y luego colocándolo en YouTube. Así que bendiciones a todos. Hoy continuamos como los días jueves con una enseñanza y hoy vamos a continuar con el tema de la oración. Y algo muy importante para el tiempo en que estamos viviendo hoy día. Así que les invito a que se pongan cómodos y que puedan eh, tener lápiz, como siempre recomendamos, y que tengan una carpeta o un cuaderno para anotar, hacer sus propias notas. Hoy vamos a continuar, como mencioné, eh, enseñando acerca del Padre Nuestro y ya comenzamos, recordarán que empezamos con el Padre Nuestro, valga la redundancia, que empezamos a enseñarlo en el Evangelio de Lucas 11:1 al 4 y, y la importancia también de que todos los puntos que tratamos allí y cómo hacer nuestras oraciones. Muy importante, también enseñamos una porción de algo que aprendí hace unos años que es, es un acróstico, como mencioné la vez pasada, y lo voy a escribir aquí para que aquellos que están en el video lo puedan ver. Y es este acróstico, ASIPA, ASIPA, a los hermanos que están eh, en Zoom, que está siendo grabado esta clase, para luego enviárselas. Así que la importancia de la oración no tiene tema, no tiene final. No es algo que alguien hoy día pueda decir, yo sí sé orar. O alguien que pregunte, ¿hay alguno que, que sabe orar? La mayoría, honestamente, siempre se repele para decir que no. O de pronto alguien lo hace y en la oración hay que corregir algunas cosas después uno eh, por la forma en que la hizo. Entonces, imagínense lo que el texto que hemos estado tratando de Lucas 11:1, en el cual Jesús, después de pasar tiempo de oración en un lagar como era su costumbre, los discípulos se acercaron y como ya hemos mencionado, no le pidieron hacer milagros, no le pidieron hacer grandes proezas, no le pidieron ninguna de esas cosas, sino que le pidieron simple y llanamente que les enseñara a orar. Así que, amados, vamos entonces a entrar en esta, en este tiempo, no sin antes haciendo lo que estamos hablando, oración. Eterno Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por los méritos de tu Hijo amado, Jesús Amasías, quien está a la diestra de ti, Padre, que está allí intercediendo por cada uno de nosotros como la función de lo que sería un Cohen Gadol, un sumo sacerdote, y un día vendrás como juez, como rey, a establecer su reino. Y una vez más, te agradecemos que nos instruya esta noche una vez más, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz y hará lo que ella quiere y que también es más cortante que espada de doble filo. Así que instruyenos, queremos más uh, de esta herramienta tan poderosa como es la oración. Ayúdanos a todos, ayuda a las necesidades de cada uno y que mientras estemos en este estudio puedas hacer
respuesta, puede hacer respuesta para algunos o a todos nosotros, respuesta de oraciones que hemos estado haciendo o pidiendo desde hace mucho tiempo. Ayúdanos, Eterno, por los méritos de tu Hijo amado, Jesús Masías. Amén. Amén. Muy bien, como ya mencioné, bienvenido a todos los que están en Facebook Live, que en esta hora están entrando allí, y también a todos los que de alguna manera entraron en este estudio porque le llamó la atención el título y esperemos que se quede hasta el final y que al final también podamos hacer una oración juntos. Bien, continuamos entonces con el tema eh, de los discípulos cuando se le acercaron a Yeshua y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Vuelvo y repito, es algo que necesitamos ejercitar. Como vamos a estar viendo en este estudio, no solamente hoy, sino las clases que continuarán acerca de este tema, es que no hay un pasaje que nos dice cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu nos guía a todos nosotros con gemidos indecibles. Entonces quiere decir que la oración es una actividad entre, entre el hombre que se expresa, la mujer que se expresa, o los niños, o el joven que se expresa a Dios en una oración, en en una plegaria o un rezo, y, y, y el Eterno se conecta y hay algo que ocurre cuando esa oración sale del corazón de las personas. Así que, amado, vamos entonces a ver un poco más de este estudio y vamos a tratar en este momento qué es realmente orar. Y luego vamos a ver, conociendo a quién que nos dirigimos en oración, porque es importante saber a quién nos dirigimos. Es muy simple y muy sencillo decir, oh, cuando yo oro me dirijo a Dios. Sí, pero tenemos que no solo saber, sino conocer a quién nos dirigimos en oración. Uh, Otro punto que vamos a tratar esta noche es cómo sabemos si lo conocemos. ¿Cómo sabemos cada uno de nosotros que le conocemos a quién al que nos dirigimos en oración? Y yo creo que, bueno, vamos a darlo hasta allí y en la medida vamos entonces a ir insertando otros puntos en el tema de qué es realmente orar. Muy bien, la vida de Yeshua o Jesús, como lo conocemos la mayoría, Yeshua es su nombre en hebreo, su nombre real en hebreo, y, y nos relata las escrituras muchas veces esos momentos que él se apartó a orar. Y esa palabra apartar también tiene que ver con una palabra en hebreo que es kadosh o santo. La palabra santo, como usted la conoce, permítame hablar la raíz de ella en el hebreo, que significa apartado. Es alguien que se aparta. Cuando dice del día del Señor o el séptimo día de la semana o el Shabbat, la palabra, esa palabra misma cuando el Eterno da un mandamiento en los 10 mandamientos o la Hasereta Dibró, las 10 palabras que encontramos en nuestras Biblias o los mandamientos en el monte Sinaí, se expresa que el Eterno apartó ese día único, lo apartó con un significado específico. Por eso dice que es santo, santificado y bendecido. Entonces tiene esa característica.
Y son cosas que muchos nos hemos perdido, perdido la profundidad de lo que significa la palabra ser santo y también la exigencia de nuestra Biblia cuando nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero si le agregamos la palabra que hemos aprendido en el hebreo a algunos de ustedes, los alumnos que han estado en las clases, se dan cuenta que esa palabra la diríamos de esta manera, que sin apartarse, sin apartarse, nadie verá al Señor o a Yeshua, en este caso. Nadie lo verá, nadie. Así que la vida de Yeshua, como lo mencioné antes, y esto lo narramos la semana pasada, estuvimos leyendo este mismo fragmento de este trabajo de Señor, enséñanos a orar, de un pequeño libro. La vida de Yeshua, como les mencioné antes, estaba encerrada completamente en una vida rica, rica o fructífera en oración. ¿Por qué? Porque los discípulos eh, se dieron cuenta de que cuando él pasaba largos tiempos de oración, ocurrían milagros, señales, prodigios, resurrecciones de muertos. Y, y eso fue lo que le llamó la atención a un pueblo que quiero que sepan que es un pueblo que ora, el pueblo de Israel. Si usted entra ahorita a YouTube, o bueno, espere el que termine el estudio, pero si usted busca en YouTube el, las cámaras que están 24 horas dirigidas hacia el Cotel, lo que es conocido como el Muro de los Lamentos, usted va a ver hoy, que son como las 3:30 o 4 de la mañana en Israel, en la ciudad de Israel, o en Jerusalén, usted va a encontrar gente, mujeres y hombres, e inclusive niños, que están orando en esta hora, en este preciso momento. Están orando. Bien, entonces, esto nos lleva, por supuesto, a cumplir la perfecta voluntad de, del Eterno. Es decir, que Yeshua mismo era una de las partes importantes para, para cumplir la perfecta voluntad del Eterno, ya que él mismo lo dijo, yo no digo nada, no hablo nada o no me expreso de mí mismo, sino que lo que yo veo hacer el Padre, lo que yo oigo al Padre, eso es lo que hago. Porque Él vino es a cumplir la voluntad del Padre. Y la otra es para que vean al Padre en sí mismo, para que entendieran el valor de las palabras de Él dadas en el monte Sinaí. La semana pasada estuvimos en la clase regular de Shabbat, la parashá que tiene que ver con el momento de que pondrán jueces y policías o alguaciles en las puertas, pero lo curioso es que la palabra la dice para ti vas a hacerlo. Y lo importante de esto es que eh, es una realidad que uno está en un mundo en el cual cualquier cosa nos distrae, la calle misma nos distrae. Si está dentro de una tienda, te distrae. Hay cosas allí que lo puede distraer. Cosas que mira a su alrededor, que está allí, o gente, personas que pasan a su alrededor que le distraen. Y yo pienso y creo que usted me entiende lo que quiero decir. Que su mente, su corazón, sus ojos, sus oídos oyen cosas no correctas. Sus ojos ven cosas que no son correctas. ¿Y cómo podemos poner entonces un freno, ponerle unas puertas para abrir cuando usted y yo decíamos abrir la puerta o cerrar las puertas cuando uno sabe que lo que está viendo, oyendo o
o caminando en una senda no correcta, la podamos detener rápidamente esas puertas. Bueno, uno de los factores, o una chispa, podría ser grandemente la oración. Cuando aprendemos, ya que el Eterno en la clase anterior aprendimos de las Escrituras de que no aprendamos nada de las cosas que están en el mundo. En este aspecto es cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida. Es una de las advertencias que el Eterno le dio al pueblo de Israel o a la nación de Israel cuando fueran a tomar la tierra prometida, y que no aprendieran ni las culturas de ellos, ni las religiones de ellos, ni preguntara ni siquiera cómo hacen esto o lo otro. Y fue lo terrible fue que cayó en esa, exactamente cayó en lo que le prohibieron, como que fue un alimento, pero negativo. Pero que también hay un propósito en todo, no hay nada que es casualidad, sino un propósito del Eterno por la evolución que iba a tener el mundo también para llegar a unos momentos como este, que estamos viviendo tiempos como los de Noé o como los de Sodoma y Gomorra. Bien, pero sigue ahora una pregunta que queda siempre latente en cada uno de nosotros. ¿Qué es realmente orar? Oímos, quizás usted ha oído mucho de la oración, o quizás usted ha estado involucrado en grupos de oración, y, pero la pregunta sería, uh, continúa siendo como, pero ¿qué es realmente la oración? ¿Qué es realmente la oración? Y trataremos con esta enseñanza, todo lo que dure, responder completamente, dar una respuesta completa bíblica a esa pregunta. Básicamente, si la pregunta se la sigue haciendo, ¿qué es realmente orar? Básicamente orar es hablar con Dios, que es la frase más sencilla y de alguna manera eh, simple, pero no es simple, pero es lo que más se allega a cada uno de nosotros, más rápido o más fácil. Básicamente orar es hablar con Dios, pero sin olvidarnos que debemos escucharle a Él con atención. Esta es la otra parte que está como olvidada. Entonces, básicamente orar es hablar con Dios, pero sin olvidar o olvidarnos que debemos escuchar a Él en la oración con atención. Escuchar, esperar un tiempo que esa petición nuestra, y para eso hay que tomar tiempo y espacio y dedicarlo diariamente al Eterno. Pero este hablar con Dios implica o suma acercarnos a Él. No es solamente que yo aquí mismo, como hicimos hace unos minutos atrás, yo oro acá. Usted ora en su casa también y apoya en oración en estos estudios. Pero escuche esta parte, que es que el hablar con Dios implica o suma o se le agrega que debemos acercarnos a Él. Primeramente, con la confianza de su presencia, que Él está presente, para que sepamos que no es una oración que va a caer al suelo, las palabras van a ir al suelo, sino que nos acerquemos a Él primeramente con la confianza de su presencia, que Él está ahí, que Él está allí. Entonces imagínense, al decir Yeshua, donde estén dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y si no hubiese nadie a nuestro alrededor y comenzamos a orar,
igualmente Él está presente. Porque estaría Él mismo hablando en el contexto de lo que estamos tratando, y el Rúa o el Espíritu o la presencia divina del Padre estaría allí. Así que en el libro, a la carta a Santiago, capítulo 4, verso 8, la primera parte, o la parte A de ese verso, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, esto nos impulsa a través de lo que Pablo ha tomado de la enseñanza de la Torá o del Pentateuco o de los profetas y todo lo que él conocía, que debemos acercarnos al Eterno y Él se acercará a nosotros. ¿Y cuál es el camino para que esto ocurra? Bueno, Yeshua es el camino. Y Yeshua es esa piedra angular, la cual es la que nos conecta con el Padre. Porque lo dijo el mismo, lo dijo nuestro Padre Celestial, lo dijo. Yuhei Bajei se lo dijo. La semana pasada estudiamos todo el capítulo 18 de Deuteronomio. Y Yeshua es ese profeta que ahí menciona, mayor que Moisés, imagínense, mayor que Moisés, y el que no le ponga atención a las palabras de él y no obedezca a las palabras de él, Dios, bendito sea, le pedirá cuenta, nos pedirá cuenta a todos. Por eso la importancia, amados, la importancia de lo que implica ser un hijo de Dios. La importancia que implica vivir en comunidad. Recuerde que hemos hablado de la parte social en las parashá anteriores, la responsabilidad que tenemos para con los demás que están alrededor. Y cuando decimos esto, no es tanto a los que no conocemos, sino a los que son parte de una comunidad y que se extienda, por supuesto, a todo el resto que está a nuestro alrededor. Y familias que no están cercanas a nosotros, que están en otros países. Entonces, acérquense a Dios y Él, bendito sea, se acercará a cada uno de nosotros. A primera vista, pareciera como si la iniciativa recayera sobre los hombres. Al leer ese texto de esa manera, que la iniciativa tiene que ser del hombre. Pero Dios ya se ha acercado a los hombres en la persona de Yeshua HaMashiach. Y por consiguiente hay una invitación permanente de parte de Dios a través de la Escritura y a través de Yeshua de la oración, porque Él lo hacía. Él está presente para los hombres que no le conocen o dicen conocerle. Vea que dije personas que dicen conocerle. Como para todo lo que se conoce como iglesia, congregación, comunidad, yeshiva, todo lo que implica lo que sería hoy los nombres que conocemos como iglesias, congregaciones, es para todos. La iniciativa es de Dios. Y los hombres responden en la medida que se acercan a Dios. Cuando se acercan a Dios, entonces es cuando el hombre, el ser humano, es que está respondiendo al llamado de Dios. No olvide que el Padre, Yuheba, que es Yahweh, Él acerca a todos a Yeshua.
y Él los atiende a través de Yeshua, de Jesús, del Cristo, porque esa es la función como Salvador. Ahí está Yeshua. Bien, conociendo a quién o aquel a quien nos dirigimos en la oración. Los discípulos, al predicarle, o mejor dicho, los discípulos al pedirle en el texto de Lucas 11:1 en adelante, que les enseñara a orar, él lo único que le respondió en Lucas 11:2, fue esta palabra. Cuando oréis, recuerde que el pueblo de Israel pasaron por instrucciones, pasaron por maestros. Escuche lo que voy a decir. No hay pueblo en la tierra que tenga más maestro para enseñar las escrituras como es el pueblo de Israel. Las demás religiones o inclusive dentro del cristianismo hay más apóstoles, profetas, evangelistas, pastores que los propios maestros. No es igual un pastor a un maestro, no es igual. Pero la escritura también nos enseña en el contexto que hay pastores que a su vez son maestros. ¿Por qué? Porque no existirían apóstoles, profetas, evangelistas e incluso mismos pastores si no hubiese maestros. Y el título que le daban a Yeshua no era, cuando le hablaban, no le decía apóstol, o le decían profeta, o le decían evangelista, pero sí le decían rabí, maestro. Y la palabra implica que es uno que enseña. Y recuerde que la escritura en el Evangelio nos enseña que Yeshua le predicaba a las multitudes, así mismo, en Reina Valera. Predicaba a las multitudes. Pero a sus discípulos, con ellos se apartaba y les enseñaba. Entonces, esto es importante que uno lo tenga claro en su vida. Yo necesito aprender. Aquel que cree que ya sabe todo porque descubrió una frase o en griego o en otro idioma o en el mismo hebreo y cree que ya con eso lo tiene todo, yo lamento decirle que eso no es nada. Porque el que cree que ya llegó, llegó a donde él decidió llegar. Porque la palabra talmidín o discípulo, ir por todo el mundo y hacer discípulo, Mateo 28, 19, 20, ir por todo el mundo y hacer discípulo es que para hacer discípulo, y la palabra talmidín o discípulo significa alumno. Y para ser un alumno o un discípulo, usted tiene que ser un alumno. Dicho de otra manera, para ser un discípulo hay que ser primero discípulo. Acuérdese que el mismo Yeshua en los evangelios, cuando él escoge a los que el maestro escoge a quién va a instruir, a quién les va a enseñar, dice que escogió a 12, los cuales como discípulos, los cuales también los llamó apóstoles. Ahora, en ese momento, ni eran discípulos, ni eran apóstoles. Porque la palabra apóstol no es lo que nosotros pensamos que es lo que hoy vemos o oímos. Porque la palabra apóstol en hebreo lo que significa es un saliach, es un enviado. Uno que es enviado con un propósito específico.
Y en la escritura hay uno que se llama Ray Shaul o el apóstol Pablo, el enviado, el Saliach, que fue enviado con un propósito específico, como lo fue ser un enviado, un Saliach, un apóstol a los gentiles. Anote todo eso, amados. Anote todas estas cosas. Porque siempre alguien le va a preguntar algo como tal. A mí me hicieron una pregunta hace ya un tiempito, alguien que me llamó desde otro estado para decirme que si yo no creía en el apostolado de una persona, de un hermano. Yo no le respondí la pregunta. No le respondí porque por más que yo le explicara y le dijera el origen de la palabra, tanto en griego, apostolos, que es un término militar, ese en griego, y que le explicara lo del hebreo, él no me iba a aceptar. Entonces lo único que yo le dije es simple y llanamente, bueno, si esa persona para ti considera así, es para ti, tú lo consideras así, dijo que sí, bueno, ya está, tú lo aceptaste, es tu apóstol, tu salía, tu enviado a que te instruya. Eso fue todo lo que le dije. Pero yo no le respondí que si yo era discípulo de esa persona. Esto es muy importante entenderlo. Muy bien. Los discípulos entonces a pedirle a Yeshua, Yeshua, enséñanos a orar. Él respondió simple y llanamente, cuando oren, cuando oren. La pregunta es, ¿cuándo? Pero si ellos están viendo que él oraba en las mañanas, en las tardes, al mediodía, oraba en las noches, y esto, esa pregunta no vale. Vale para aquellos que no conocemos la cultura. Y tenemos que preguntar, ¿y cuánto tiempo y en qué espacio de tiempo diariamente Jesús oraba? Pues oraba en la mañana, oraba a mitad de la mañana, oraba al mediodía, oraba a mitad de la tarde, oraba en la noche y después a dormir, a descansar. Y de eso se trata la pregunta. Enséñanos a orar. Pero también sería, la pregunta podríamos decir, enséñanos todo el esquema, cómo es que tú lo haces. Porque yo veía que los maestros, los sacerdotes en el templo, una de las cosas que hacen más en el templo es orar. Orar. Hay múltiples oraciones que se hacen en el templo. Múltiples, muchas. Hoy día lo mismo. De hecho, yo mismo tengo un sidur de oración. Hermano, y aquí encontramos oraciones para cada cosa, de lo que usted ni se imagina. Anoche yo un rato estuve leyendo no sé qué hora, ya sé que pasaba la medianoche y estaba leyendo acerca de la oración de 7 bendiciones que se hacen cuando se hace un matrimonio. Las 7 bendiciones que se le dan. Y es una oración para los matrimonios, que no tienen nada que ver con lo que hemos aprendido al sol de hoy. Entonces, son cosas que uno aprende en la medida que uno se involucra a aprender más de la oración. Y este es uno de los temas que no, como dijo la persona que escribió de bendita memoria, porque ya partió el prólogo de este pequeño libro. Él dice, la oración es un tema que no tiene fin y no tendrá fin.
porque como se trata de conversar, hablar, así será también en la tierra nueva, ¿ah? Cielo nuevo, tierra nueva para nosotros. Entonces dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí empieza, ya esas partes ya las hemos enseñado en clases pasadas. Podemos notar que el enfoque de la oración el enfoque de nuestra oración no está en nada de pedir. Primeramente, sino que la oración, el enfoque principal está en a quien nos dirigimos en la oración. Y a ese es el que tenemos que conocer. ¿A quién me dirijo? Primeramente, debemos saber quién es el Padre, al cual cada uno de nosotros nos dirigimos. El Dios todopoderoso, el Dios creador del cielo y la tierra, el Dios que era de Abraham, de Isaac y de Jacob o Israel. Si usted habla con Dios como lo hace con su Padre terrenal, corre el riesgo entonces de establecer una comunicación negativa, ya que es posible que no tenga usted una buena, y lo digo con mucho respeto para aquello que haya sido así, que usted no tenga o no tuvo una buena relación o una buena imagen de su padre biológico, o no lo haya conocido o ya ha fallecido. Hay pasajes, hay uno que flota enseguida en mi mente, es que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso yo te recogeré. Te hago, yo te voy a recoger como un padre. Y después uno va a aprender que qué poderoso es Dios. Y después decirle papi o papá o Abba. Por lo tanto, no debemos comparar al Padre terrenal con el Padre de los cielos. Ahora, si las características del Padre biológico, el Padre terrenal, las características, todo, era con toda la misma energía o lo que enseña, lo que el Padre, Dios, bendito sea, es en obediencia a los mandamientos, en obediencia a una vida, no en el contexto religiosa, sino en hacer, ver a Dios a través del Padre, entonces son buenos ejemplos. Para nosotros que estamos aprendiendo todo esto, y lo que yo enseño para personas jóvenes o parejas que, que tienen hijos y niños o no han tenido o están esperando, enseñarle todos los principios para que ese bebé desde el vientre de la madre ya conozca a Dios a través de su mamá biológica y su padre biológico, conozcan al Dios todopoderoso. Entonces, nunca va a terminar en este contexto, en esta tierra, acerca de la oración. Es algo que nos implica a todo y que debemos continuar adelante. Ahora, vuelvo y repito, y si ha habido una, si lo comparan, como algunas personas que dicen, yo no puedo ver a Dios como mi padre porque mi padre fue esto, fue aquello, y lamento que haya sido. Una gran mayoría de la gente que he conocido últimamente, puedo decir que vienen de hogares disfuncionales. Eso quiere decir
que lo crió un tío, que lo crió una abuela, que lo crió un abuelo, o que simplemente creció en la calle. Se dedicó al trabajo, nunca se educó, pero ahí está. Y se les hace difícil ver a Dios como Padre. Se les hace difícil cuando Jesús mismo le dijo a los discípulos, cuando ustedes oren, que no es el caso ahí, probable, sino que cuando ustedes oren, decid que Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Mm? Padre mío que estás en los cielos. ¿Y cómo yo puedo dirigirme a Él? A través de Jesús. ¿Mm? Le pedimos al Padre y toda nuestra oración está cimentada en Jesús, en el Cristo, en el camino, en la verdad, en la vida, el que da vida y vida en abundancia. Ahora, si ha habido dificultades con su padre biológico, si es así el problema, entonces puede ser que estés cayendo como muchos, no generalizo, pero muchos creyentes en una comunión incorrecta con Dios. Sin embargo, igualmente, si no ha confesado sus pecados, ha repetido la oración de otras personas. Dios entonces se nos muestra y se hace conocer por medio de su Hijo Yeshua HaMashiach, del Cristo, de Jesús. Y esto nos ayuda con toda certeza a conocer al Dios Padre nuestro, a Abba, como lo mencionaba Yeshua. Qué hermoso es saber quién es nuestro Padre. Nuestro Padre Dios. Cuando nos dirigimos a Él en oración, nos reta a conocerle más y más. ¿Y qué mejor forma que dediquemos más tiempo en oración? ¿Para qué? Para conocerlo más. Esta semana has pasado tiempo, algunos momentos, día con día, con tu Padre. Y si no es así, insiste y aparta tiempo, porque es algo que hemos estado aprendiendo de declarar la bendición diaria, no la maldición, declarar la vida diaria, no la muerte, diariamente, como una provisión diaria de bendición de parte del Eterno. Qué hermoso es saber que nuestros padres. Es lindo algunos hermanos o hermanas cuando se expresan a Dios y empiezan a decir, mi Padre Celestial, Todopoderoso, yo lo amo y he aprendido a amarle porque Él se ha abierto a conocerlo y a través de Yeshua. Por eso yo creo en la oración. Eso es lindo oírlo. Veamos lo que vemos en el Evangelio de Juan, pero esta vez vamos al capítulo 14, los versos 8 y 9. Evangelio de Juan o Yohanan, en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, capítulo 14, versos 8 y 9. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, tampoco
tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Felipe es un tipo de persona como nos encontramos muchas veces. Ha pasado tiempo con Yeshua. Ha estado con ellos. Imagínense, aproximadamente 3 años. ¿Qué es lo que no podemos aprender directo de Yeshua como discípulo? Día y noche. ¿Cómo dices tú, Felipe? Muéstranos al Padre. Porque el tema principal de la enseñanza de Yeshua es que vean al Padre, que vean al Padre. Y el testimonio de Yeshua, que vean y muestra al Padre vivo. Porque la palabra, acuérdase, la palabra en hebreo davar, palabra, para que entendamos lo que dice Juan 1:1, el mismo evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo, el davar, era Dios. Y esa palabra se hizo carne. Esa palabra se hizo carne. Por eso se le conoce a Yeshua como la Torá viviente. La palabra del eterno Dios viviente. No se olvide. Él dijo, yo no, él dijo, Yeshua, lo que yo oigo al Padre, lo que yo veo al Padre, eso hago. Eso es importante que lo entendamos, para que nosotros digamos, como seguidores de Yeshua, con el título de cristiano o discípulo talmidín, entender que uno debe hacer lo mismo que hizo Yeshua. La gente no te ve a ti como un religioso que solamente expresa cosas, pero no vives eso. No ha cambiado tu actitud, tu conducta, no has crecido en el Rúa, no has crecido en amor, no has crecido en misericordia por algunas cosas o algunas circunstancias. Pero la puerta sigue ahí, latente. Y esa puerta es angosta y esa puerta es estrecha y el camino es angosto. Y es importante que entendamos esto. Felipe, ¿cómo me dice que muestra al Padre? Tanto tiempo que estoy contigo y te lo estoy mostrando con hechos. En una oportunidad, yo mismo prediqué acerca del tema, hice una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí presentes creen en Dios? En una comunidad de ciento y tantos de personas o más, ¿no? Pero estaba lleno eso. Y pregunté, ¿cuántos de los que están aquí presentes creen en Dios? Y todos respondieron casi al unísono, levantando la mano, que sí creían, que todos creían en Dios. Y dije, perfecto, qué bueno. Ahora le tengo otra pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí le creen a Dios? ¿Cuántos de los que están aquí le creen a Dios? ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Cuántos de los que están aquí presentes creen en Dios? ¿O dicen creer en Dios todos? Pero la segunda pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí le creen a Dios?
a nuestro Padre. Y debo decirlo, que solamente unos pocos levantaron la mano después de un silencio. Algunos levantaron la mano. ¿Por qué? Se tomaron el tiempo para analizar las dos preguntas y verse a ellos mismos. Y como se vieron a sí mismos y estaban en la posición de que le creen a Dios, entonces levantaron la mano. Los otros, el resto, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque todo el mundo le cree, todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo. Los demonios también creen. ¿Mm? Hay una gran diferencia entre creer en Dios y de creerle a Dios. Y creerle a Dios requiere obediencia. ¿Mm? Requiere estudio. Requiere, como dice Proverbio, hierro con hierro se aguza. Aprende a trabajar sus acciones no correctas y al limarla a través de la enseñanza y la práctica, entonces empieza a aprender lo que es la humildad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la fe. Repito, una cosa es creer y otra cosa es creerle a Él. El creerle implica conocerle. Evidentemente, es tener un conocimiento de quien digo conocerlo. Es decir, de otra manera, experiencia con este Dios, el cual yo digo conocerle. La Biblia nos enseña que muchos creyentes no le conocen, aunque digan ellos que lo conocen. Repito, nuestra Biblia en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento nos relata que muchos no le conocen, aunque digan ellos mismos que le conocen. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 34. Y mira lo que dice Pablo allí, a esa comunidad de creyentes en Corinto. Quiere decir que esta problemática no es nueva. Estamos hablando de casi 2000 años atrás. Velad debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Y él está hablando a la comunidad en Corintio, en la primera carta. ¿Por qué Pablo se dio cuenta de que no lo conocían? Porque no había diferencias. Es como poner a cualquier impío o pecador acá al lado y poner a otro que dice que es un salvo creyente y todo lo demás, y no hay una diferencia. Conducta, actitudes y una cantidad de cosas. Vea lo que dice, lo que le dice a Tito, capítulo 1, verso 16. Capítulo 1, verso 16. Y vea la clara idea de Pablo cuando está diciendo esto. Profesan conocer a Dios. Dicho de otra manera en español,
¿qué podíamos decir? Creen conocer a Dios. Ellos dicen que conocen a Dios. Coma. Y continúa Pablo diciendo, pero con los hechos lo niegan. Siendo que, ¿qué es lo que veía Pablo? Y le exhorta a Tito. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Creían que estaban haciendo buena obra, creían que daban sedacá, que daban ofrenda, que o diezmo, todo ese tipo de cosas, ayudar al pobre y tal. Pero, ahí está que, ¿por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué actitud tienes? Y Pablo hace una referencia aquí terrible, dice abominable, es algo abominable, porque hay rebeldía. Y reprobados. La mayoría que ha ido a una escuela, ha ido a una universidad o ha sacado títulos, lo que sea, algunos le han tenido que reprobar y volver a tomar un semestre de nuevo porque no pasó la prueba. Es decir, fue reprobado. En este caso estamos hablando de la fe, un discípulo, un seguidor de Yeshua, un creyente, un cristiano, un seguidor de Mesías, y dice reprobado. ¿Hacia qué cosa? Específicamente reprobado en cuanto a toda buena obra. No se encuentra buena obra en lo que hace, aunque entre comillas lo hacen religiosamente. Ojo, es Pablo. En este caso, Tito, capítulo 1, verso 16. Yo puedo conocer a Dios viendo a quién, a Yeshua. ¿Cómo yo puedo conocer al eterno Dios? ¿Cómo puedo conocer a mi Padre? Solo a través de Yeshua. Como ya lo mencioné. Yeshua es voy a usar esta palabra, esta frase, el prototipo, el único, la pieza única a seguir. Yeshua, la escritura nos enseña y que uno se pueda expresar diciendo, Yeshua es mi guía. ¿Por qué? Porque Él me guía a conocer al Padre. Y por eso cuando Él mismo dice que todo lo que pidieres al Padre en oración, ¿qué iba a hacer Yeshua? Lo va a hacer. Porque lo hacen en su nombre. Yeshua es mi guía para conocerle. En Yeshua se encierra todo lo que se conoce como la deidad del eterno Dios Yud-Heh-Vah-Heh. Por ello, yo debo conocer entonces a Yeshua. Yo sé que hay un problema en un ámbito religioso dentro de un contexto de nuestros hermanos judíos, pero recuerde, hay un velo por ahora hasta que entre la plenitud de los gentiles, y la escritura dice que al quitar eso, todo Israel será salvo. Porque tiene que ver con las ovejas perdidas de la casa de Israel, el cual la función nuestra hoy día es esa. Mientras ellos están allí con ese velo momentáneo de 2000 años, pero se va a quitar.
y todo Israel, es decir, esas ovejas perdidas que están en todo el mundo, alcanzarla y hasta que entre el último, entonces se cierra la puerta, hay una cantidad, hay una cifra, el Eterno es que los conoce, nosotros no los conocemos y es la función nuestra de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bien, sigo. Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Anote. Filipenses 3:10. Y en esta carta Pablo está diciéndole a los de Filipo, a los hermanos en Filipo, y quiero como aclarar algo. Cuando dice la carta a los hermanos en Roma, o la carta a los hebreos, a, a la carta a los de Corinto, la carta de los Efesios, la carta de los Gálatas, en Galacia y todo ello, no era en nuestra mente nos lleva a que era una carta dirigida a una iglesita que estaba ahí. Y no es así. Históricamente, bíblicamente, lo que encuentra dice a los hermanos que están en Galacia. Es como decir, ¿dónde vive usted? Usted vive en California. O en Texas. O en Guatemala, en Honduras, en Salvador. A los hermanos que viven en Guatemala. No es una carta dirigida a la iglesia de la calle 3225, calle Federación, y punto. No, es a todos. Porque el Dios nuestro en el monte Sinaí se reveló a todo el pueblo. A todo el pueblo. Quiere decir que ahí habían no solo israelitas, sino que habían gente de 70 naciones, como lo expresa al estudiar la Torá, que los que salieron con ellos de Egipto. A los hermanos que están en Filipo. No es a una iglesia, es a toda la iglesia que está en Filipo. La palabra iglesia es congregación, que es la palabra que aparece exactamente en la entrega de la Torá. Allí aparece esa palabra en el hebreo y la tradujeron a nuestra Biblia como en el Nuevo Testamento los escritos, las ediciones que han hecho y le cambiaron y le pusieron iglesia. Y recuerde que no existía ese término iglesia en el contexto bíblico, sino lo que existía era congregación de los santos. Y se reunían en un templo. No dice iglesia, dice templo. Y el pueblo de Israel era templo, no iglesia. Bien, hay que leer la historia y buscarla en Wikipedia, en todo eso, esos bibliotecas que ahora están en internet, y chequear qué pasó en el 325 de nuestra era con Constantino y todo lo que pasó con el término iglesia, cómo es que aparece ahí el término iglesia. El término iglesia, eclesía, el término. Se la quitaron a los templos de Baales, esos edificios, esos catedrales y todo, los liquidaron, sacaron a todos ellos, los liquidaron, los quitaron, los limpiaron y se lo dieron a los creyentes, a los cristianos. Esa es la real historia. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Concilio de Nicea 325 de nuestra era. Léalo. Le va a sorprender y otras cosas que le va a sorprender. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre.
la verdad del yugo, de la opresión, de la religión en sí. No, no de lo que es relación con Dios, porque no es religión, es relación. Y la relación nos lleva a la oración. Vea lo que dice allí Pablo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, está hablando de Yeshua, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En un tiempo sumamente difícil. Dice, yo lo único que deseo y anhelo, amados hermanos de Filipos, es que ustedes aprendan a conocerle a Yeshua, que aprendan a conocer acerca de su resurrección y el poder que hay en ello, que ustedes aprendan a participar de los padecimientos que él, porque también él los dijo en los evangelios, Yeshua, que él padeció, y que lleguemos a ser semejantes a él en su muerte. Por eso llega un momento en que el cual también dice, nosotros, los creyentes en Mesías, en el Cristo, tenemos la mente de Cristo. ¿Sabía usted qué es eso? ¿O no sabía que eso está en la Escritura? Sí, tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo se puede tener la mente de Cristo? En obedecer las palabras de Cristo, de Yeshua, que están en los evangelios. Porque si nosotros no oímos y hacemos el día del juicio, el día el día de la entrega de los galardones, como dicen en algunas versiones, simple y llanamente nos vamos, no vamos a tener ninguna salida, y si no, echados a un lado. Con todo el dolor que Dios tiene, porque no quiere que nadie se pierda. Pero si usted decidió no obedecer, Dios no puede hacer nada. Por algo dejó la obediencia. Por algo. Pablo nos exhorta allí a lo que él mismo ha tomado para sí mismo. Y si quiere saber de todos estos padecimientos, vea todo lo que pasó Pablo. Y él hasta lo tenía enumerado. Tantas veces fue con latigazo, tuvo que huir con una canasta de un lugar, lo apedrearon, creían que estaba muerto y vinieron, lo levantaron y se lo llevaron los hermanos. Padeció. Que algunos no piensen, algunos lo que están escuchando dicen, es que yo tengo que padecer, a mí me van a apedrear también y esto, el otro. Bueno, el resultado será de lo que usted decida en el seguir de Cristo. Porque no necesariamente ya vemos noticias que personas no han hecho nada en ciertos países y los llevan a una playa, los arrodillan y les piden que se niegue al Cristo y que acepte al Dios que ellos sirven. Y ya usted sabe lo que ha, porque no quiero repetir esa parte, ya usted sabe lo que ha ocurrido. Estos creyentes no negaron a Cristo. Y de bendita memoria ya no está en medio nuestro. Debemos conocer a Yeshua. ¿Pero cuándo? A diario, creciendo en el conocimiento de Él, para así manifestarlo a otros. En la tienda, ahí donde usted compra, en cualquier lugar usted lo lleva. Él va contigo. ¿Por qué digo Él va contigo? Porque Él mismo dijo, yo estoy con ustedes todos los días del mundo. Lea
lea Mateo al final para que vea lo que ocurre. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué es lo que en la resurrección y estuvo con los discípulos y luego cuando se iba ya entre las nubes, después que explicó cuándo es todo el proceso de su venida, que él dijo que él no sabía, pero no el Padre, solamente enseñó, dio señales. Él dijo, ni los ángeles, ni yo, nada, ninguno de nosotros sabemos nada de esto, solo mi Padre, en su sola potestad, Él es el que decidirá eso. Pero estas señales son, hay unas señales, y dejó las señales, Mateo 24, Isaías 24, oiga, Mateo 24, Isaías, profeta Isaías, capítulo 24. Léalo y después me pone una nota. Señales. Entonces hay que conocer a Yeshua, sí, para que no nos engañen las personas. Que no les engañen a ustedes que están ahí. Que no les engañe porque escuchen por aquí en YouTube y el otro por acá. Cada vez que hay una situación terrible, siempre aparecen personas diciendo, prepárate, Cristo viene. Las torres, cuando las torres, bueno, este país hubieron 15 o 20 o 30 días que la espiritualidad creció, las iglesias se llenaron, americanas y todo el mundo orando, clamando y todo ello, y arrepentimiento. Pero después hay que volver a la normalidad. A la normalidad. ¿Qué normalidad? Hay un problema con todo lo de esta infección o este virus. ¿Y qué ocurre? Todo el mundo está como recogido porque Dios nos metió en las casas de cada uno para que pudiéramos ver nuestra casa, lo que nos rodean, la esposa, los hijos, qué estamos haciendo y todo ello. Y luego de un tiempo todo el mundo dice, ya esperamos que todo esto pase para volver a la normalidad. Bueno, entre comillas ha vuelto la normalidad. Entre comillas. Pero se fue el virus. No. Pero mientras hubo el estar sin poder hacer nada, si no están en la casa, hay gente que se desesperaron. Que esto se termine, que esto es porque es que ya no aguanto aquí a quizá la esposa, los hijos, o el vecino, o esto, la soledad, o metido en la casa, no puede salir, y ahora no quiero usar máscara, no quiero hacer esto. Bueno, por naturaleza hay una rebeldía en el ser humano. Pero el creyente es diferente, debe ser diferente. Debe mostrar a Cristo en todas sus acciones. ¿Cómo? Poco a poco. Esto se aprende. ¿Mm? Causa y efecto. Siembra y cosecha. ¿Cómo sabemos si le conocemos? Y aquí en este punto nos detenemos y seguimos la semana que viene, el jueves próximo. El Señor nos revela si le conocemos por medio de su palabra misma, las escrituras, a través de nuestras Biblias. A través de nuestras Biblias, ahí mismo dice, y hay herramientas en las cuales sabremos si le conocemos. Bien. Una de ellas, que está en su palabra, es cumpliendo sus instrucciones, que la tradujeron como ley. Pero en el hebreo, en el original, la palabra Torah es instrucción.
¿Instrucción para qué? Para que nos vaya bien en la vida, en la vida. Algunos se han atrevido a decir, los mandamientos no son para nosotros, porque nosotros no vamos a hacer nada por la salvación, porque la salvación es Cristo. La última parte tienen razón, pero lo que no tienen razón es que la escritura, la Torah, la instrucción es para que nos vaya bien en esta tierra. Completamente, que nos vaya bien. Pero la salvación es una persona, es Yeshua. Y si seguimos sus caminos, y si le obedecemos a él, que es el mismo principio, pero en este caso, en Yeshua es la salvación. Porque la escritura dice, en el libro de Apocalipsis, el que venciere hasta el final, ese o esa o aquel será salvo. Y ahí está hablando de la salvación. Pero la instrucción y la salvación no están divorciadas. Pablo lo explica. Obras, en un sentido dice obras y fe. Y la fe, ¿qué es la fe? La fe es, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es un extracto o un pedazo de nuestra Biblia nada más, sino toda, desde Génesis a Apocalipsis. Porque cuando se dio esa palabra, no había nada del Nuevo Testamento escrito. Cero. ¿De qué estaba hablando? De todo lo escrito desde Génesis a Malaquías en nuestras Biblias. Nada había escrito. Cuando el mismo Yeshua dijo en los evangelios, escudriñen las escrituras porque ellas hablan de mí, porque Moisés habló de mí, porque David, Abraham habló de mí, David habló de mí, los profetas hablaron de mí. ¿De qué se estaba refiriendo? A lo que ya estaba escrito. Pedro también viene a decir, nosotros tenemos la palabra profética más segura para una respuesta de los profetas de hoy día. Nosotros tenemos la palabra escrita más segura. ¿Cuál es? De todos los profetas que hablaron, y el más grande, Yeshua, la tenemos. La tenemos. ¿Cómo sabemos si le conocemos? Cumpliendo sus mandamientos, sus mitzvot. Porque la palabra misbón en hebreo, mandamiento, quiere decir conexión. Yo me conecto con él. Así como yo me conecto en bendición, yo me conecto en oración con él. ¿Qué es lo que hago? Cuando yo oro, me conecto. Y eso es un mandamiento. ¿Por qué es un mandamiento? Porque le encontramos en el Brit Hadashah como un mandamiento. Orad sin cesar. Es un mandamiento. Obedeciendo sus instrucciones y permaneciendo en el amor de Elohim. Si caminamos a su lado, cumpliremos su voluntad. Si caminamos a su lado, pero lo curioso es que a veces pensamos a su lado es porque él está a la derecha o está del lado izquierdo. Pero al no entender que él va delante, él va con su huella, él va poniendo sus pisadas, porque el camino
la puerta estrecha, que es muy corta para que entre uno por uno, y el camino no es un camino ancho, ni un freeway, ni siquiera una autopista, ni nada por el estilo, sino que es una senda, es un camino en el cual se abre y va uno delante, y el que va detrás es el que va siguiendo a el que va abriendo camino, y es Yeshua. Claro que decimos al lado, porque nos enseñaron y nos dijeron así, pero es, voy siguiendo sus pisadas. Mi mirada está puesta en él. ¿Por qué? Porque va delante de mí. Así como el arca en el desierto, el arca era lo primero que salía de todas las 12 tribus y el pueblo, y 3.5 millones de personas después lo seguían. Era que iban siguiendo al arca por el lomo, por el fuego, por toda... el Eterno los seguía, por eso Moisés decía, levántese Yahweh, y huyan delante de ti todos tus enemigos, y salía el arca, y el arca lo que iba era abriendo el camino, como una senda, y por donde ellos pasaron, venía todo el pueblo de Israel, amados. ¡Qué bendición! Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Probablemente usted sigue a personas, seres humanos, sigue a Cristo. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle lo que Él dijo a través de Yeshua. Si caminamos en la senda y lo estamos siguiendo, estamos en su voluntad. Acuérdese lo que pasó con Pedro. Si eres tú, haz que yo camine sobre el agua, porque Yeshua venía a ellos caminando sobre el agua. Y él bajó, él caminó, pero apartó los ojos y se puso a ver la circunstancia alrededor. Cuando Dios dice, no mires lo que ellos hacen, no repita lo que ellos hacen, no crea lo que ellos creen en sus religiones, es lo mismo. ¿Y qué pasó con Pedro? Apartó la mirada unos segundos y se está ahogando. Sálvame porque me ahogo. Jesús lo levanta, le reclama, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Las dudas vienen cuando usted se pone a ver las circunstancias de todo lo que te rodea. Repito, las dudas vienen a tu vida cuando te pones a ver las circunstancias de lo que está rodeando y no puedes ver la luz de lo que tú eres para dar luz a otro. Si caminamos a su lado, ya sabemos que no es al lado. Yo le sigo a la senda, él va adelante. Lámpara es a mis pies tu palabra y luminaria o lumbrera a mi camino. Porque si hay momentos en que como que no vemos las huellas de Yeshua, entonces ahí la palabra dice es una lámpara, va a iluminar y vas a verlo clarito para que pises y camines en ella y vayas en obediencia. Bien. Y voy a leer este texto y aquí nos quedamos. En primera de Juan, y ya terminamos con este por esta noche. En primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Hemos hablado de... no. Continúo. Iba a decir algo, pero no concuerda lo que quería hacer. Miren lo que dice no el Evangelio de Juan, sino primera de Juan, de ese mismo Juan.
dice, y en esto sabemos. Acuérdense que la pregunta es, ¿cómo sabemos si le conocemos? Ponga atención. Si no pone atención, lo pierde. ¿Cómo sabemos si le conocemos? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, sus instrucciones. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, sus instrucciones, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Y ya sabemos qué es la verdad. La verdad es la Torá. La verdad es los 5 primeros libros de la Escritura, que era lo único que existía para el pueblo de Israel. Después, con Esdras, que se le anexaron los profetas, los salmos y todo lo que conocemos hasta el sol de hoy. La Septuaginta, que se le llama. Desde Génesis a Malaquías. Y dice, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Repito, debe andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Y al detenerme esta noche aquí con este texto, una pregunta. Y oramos. La semana entrante vamos a entrar en otro punto clave. Orar es contemplar a Yud-Heh-Vah-Heh. Orar es contemplarlo. Bien. El texto que acabamos de leer y el texto que usted acaba de oír nos da la respuesta si le conocemos. Acciones. Porque el que dice que permanece en él, quiere decir que está en el camino, que anda en la verdad, que anda en la vida, haciendo lo correcto. Dice, el que dice permanecer en él, debe andar como él anduvo. Una pregunta, como dije. ¿Cómo puede usted conocer a alguien, cómo camina, cómo se viste, cómo habla, si no pasa tiempo con la persona? Número 1. Número 2. ¿Cómo sabe, en el caso de Yeshua, como ahí nos está enseñando este texto, cómo sabes que usted está andando como él anduvo? Claro, hay muchas respuestas. Yo he escuchado muchas analogías, muchas respuestas en estos 41 años. Que él andaba haciendo milagros, señales y prodigios, él andaba haciendo esto y el otro. Pero ¿quiénes le seguían? ¿Quiénes estaban involucrados en todo esto desde
desde atrás. Los discípulos vieron todo eso. El decir que nosotros le conocemos porque le seguimos, lo que estamos volviendo al punto es, nosotros vamos detrás, Él va adelante, Él es nuestro guía, Él es la forma de cómo el Padre quiere que nosotros le conozcamos, con que es todo lo que en Yeshua yo tengo que aprender en Cristo para ser lo que dice el Padre que yo necesito para tener la santidad, ya que sin ella nadie lo podrá ver. Y yo creo que todos los que me están escuchando quieren conocerle. Conocerle literalmente. Y estar en las bodas del Cordero y saber que uno es la novia de Jesús y va a haber una boda y vamos a estar allí, hay 1000 años y después un corto tiempo de tribulación y luego cielo nuevo, tierra nueva y la herencia de la tierra prometida. Amados, todo cuesta. La Escritura no nos dijo que sería fácil, pero a través de Jesús dijo, pero confiad, confiad, yo he vencido. Extraordinaria palabra, yo he vencido. ¿Por qué venció? Porque Él peleó guerras. Y la parashá de esta semana, Kitisa, en hebreo, Kitisa dice, cuando salga a la guerra. Y cada vez que usted abre sus ojos, sus ojitos, cada día salimos a la guerra. Probablemente usted está pensando en encontrarse con el enemigo afuera, pero al abrir sus ojos, empiece a pelear por lo que tienes que mejorar o corregir o simplemente sepultar o, mejor dicho, matar lo que no te deja avanzar. Eterno Dios y Padre nuestro, extraordinaria palabra la cual nos lleva a una comunión muy importante en nuestras vidas. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y todos nosotros estamos aprendiendo. Todos nosotros queremos más de ti, conocerte más, para estar seguros que estamos en el camino, en la verdad y en la vida y que estamos siguiendo tus pisadas. Yeshua, que tu rúa, que tu espíritu, el mismo espíritu divino del eterno Dios, que nos guía a todo, a toda verdad, siempre. Guíanos a todo, a toda verdad. Lo que hemos oído, que nos guíe a toda verdad. Que palabras de doctrinas de hombre que vengan a nuestra mente porque la escuchamos por aquí o por allá o porque alguien lo dijo, lo más importante es lo que usted dice en su palabra. Porque probablemente lo que ellos pueden estar afirmando es totalmente lo contrario a lo que dice de alguien que le conoce y estamos en el camino. Ayúdanos, Padre, que nadie se desvíe, que nadie sea engañado, que en estos tiempos va a ser esos tiempos difíciles. Mas ayúdanos, Eterno, con tu palabra, que viva y eficaz en nosotros y que nos ayude con tu rúa a decidir lo que vamos a hacer con esa palabra para que podamos, en obediencia a tu mandamiento, a tu palabra,
seguir adelante. Por los méritos de Yeshua HaMashiach. Y continuamos diciendo, Yeshua, enséñanos, enséñanos, enséñanos a orar. Continúa enseñándonos a orar. Amén y amén. Muy bien. Permítame que